El Reciclador. Nuevo día en la obra, mucho trabajo por hacer. La idea es hoy comenzar a trabajar con todos los desagües. Ya algo empezamos a hacer en el día de ayer, pero hoy sería continuar a ver si podemos terminar, replantearlo, dejarlo prácticamente todo listo. Lo mismo vamos a hacer con la instalación de gas y también voy a estar trabajando con la herrería para tratar de terminar los marcos de los ventanales que vamos a poner en los dormitorios. En principio solamente los marcos, así ya se pueden amurar. El ventanal después, una vez que esté amurado, yo ya lo voy a poder trabajar luego mucho más tranquilo. Así que bueno, tenemos una larga jornada en el día de hoy. Esperemos que sea fructífera y podemos llevar todo a cabo. Así que manos a la obra. Perfecto, estuvimos haciendo toda la canalización con la rotopercutora por el piso en donde van a pasar en principio los caños de gas, porque por las paredes tenía mucho recoveco y la verdad que se hace inviable pasarlas por ahí. La soldadura ya estuvimos avanzando, hicimos todo el marco, hicimos los dos marcos que iban a ir a los 2 cuartos, pero este ya está listo, ya le pasé antióxido y le puse las grampas para poder amurarlo. Calculo que mañana quizás lo amuremos. Siempre antes ustedes de colocar, de amurar con concreto, es bueno que le pasen por lo menos una mano de antióxido. Esto yo creo que ya se los he dicho, para proteger mejor. Entonces ya esto tiene todo el antióxido, tiene las grampas colocadas. Le hemos colocado en este caso 10 grampas, 3 en cada lateral y 2 arriba y 2 abajo, porque es bastante grande. Esto tiene casi como 1,70 m por 1,5 m este ventanal. Entonces, como es mucha distancia, hemos decidido colocarle en los laterales 3 grampas. Así que bueno, esto ya también está listo y pronto para su colocación. Nosotros teníamos ya la conexión de gas que venía con un caño de 1 pulgada, así que respetamos ese diámetro, lo cual está buenísimo. Y luego hicimos en algunos lugares una reducción a 3/4 para finalmente terminar en los codos roscados con media, que es la conexión de los artefactos. No hemos podido terminar todo, seguramente mañana vamos a seguir, pero ya hicimos el replanteo e hicimos bastante termofusiones. También estuvimos trabajando con el desagüe en la parte del baño, porque la cocina ya la habíamos terminado. Así que bueno, vamos a ir hacia aquel lugar.
Los desagües estuvimos ya replanteando todo lo que es la araña, que ya habíamos comenzado a hacer el trabajo ayer. Hoy estuvimos uniendo, ya haciendo más, viendo las distancias. Generalmente lo que ustedes tienen que hacer cuando van a armar los desagües es ya saber bien todas las medidas. Yo le he dado, por ejemplo, una altura a lo que va a ser el lavarropa de 70 centímetros de piso terminado. En lo que es el lavamano va a tener 50 centímetros. Y el bidet, hice la toma del bidet que viene desde abajo 20 centímetros al eje desde la pared terminada. Ahora estuvimos chequeando las pendientes, no hemos terminado todavía. Mañana seguramente vamos a terminar porque nos han faltado unas piezas y nos faltan tirar los últimos niveles, pero en cuanto ya tengamos todo bien nivelado, porque esto lo montamos, una vez que se arma todo, que se monta todo, hay que rechequear nuevamente los niveles. Siempre tengan en cuenta eso, chequear 2 o 3 veces bien los niveles antes de poner el cemento, porque una vez que está todo ya cementado, después si no hay que volver a romper y es muy engorroso. Entonces hay que chequear bien esto. Otra cosa importante, siempre pongan en la parte, mientras ustedes estén trabajando y también con los rebosques, tapen siempre con papel de diario, con algún cartón, algo, para que no les entre material adentro, porque si no después el material se les seca y les quedan piedras y eso les va a molestar, se va a llenar todo de piedra los desagües. Entonces en ese caso también tienen que ser bastante cuidadosos. Hemos terminado otra jornada de trabajo, la verdad que hoy estoy un poco cansado, más que de costumbre, porque ha sido una jornada bastante larga. Tuvimos que hacer muy intensa, estuvimos rompiendo, picando, llevando de un lado para el otro, también todo lo que son las conexiones de gas, las conexiones de agua e inclusive la de los desagües. Uno tiene muchas veces que ir generalmente a la casa de materiales, porque se pone a hacer para un lado, compra una determinada cantidad de piezas, después tiene que ir, volver a cambiar. Es imposible que ustedes tengan exactamente cuántas piezas van a usar y de qué forma y todo. Pueden armar digamos, un alternativo, ¿no? Un estimativo, por así decirlo. Pueden armar un estimativo de la cantidad de piezas que van a usar, pero luego, una vez que uno se pone a trabajar, por ahí se dio cuenta que lo que había pensado tiene que cambiar un poquitito para un lado, o un caño le quedó más largo, está utilizando un tramo de caño más largo y lo cambia por uno más corto. Así que bueno, eso también es un poco de pérdida de tiempo. Uno va, vuelve a la casa de materiales, pero tiene que ver con parte de la obra misma. Lo importante es que es otro día más en donde hemos avanzado. Les mando un saludo muy grande y mañana continuamos con esto. ¡Chao! ¡Chao!